los libros podemos saber la historia, podemos saber históricamente el acontecimiento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, podemos tener en cuenta diversidad de temas que nos señalan la palabra del Señor. Pero hablar ya de falta de profundidad, hermano, porque las cosas celestiales, las cosas espirituales, no es tan fácil que nosotros las percibamos, no es tan fácil que nosotros las entendamos, no es tan fácil notarlas desde el punto de vista espiritual, porque sabemos que tenemos una lucha constante con nuestra carne. El apóstol Pablo escribió algo muy bonito en el libro de Romanos. Quisiera empezar ahí, Romanos capítulo número 11. De algo que caracterizó al apóstol, pues el apóstol Pablo se caracterizaba por ser un hombre recto, un hombre que luchó bastante por guardar la doctrina del Señor, le tocó lidiar con el judaísmo, le tocó enseñar la diferencia de la ley y ahora la gracia. Pero dentro de este libro, hermano, el libro de los Romanos, cuando está hablando de la restauración de Israel, empieza a marcarle a la iglesia que en ninguna manera el pueblo de Israel había sido endurecido, sino que había quedado un resto, un remanente. Pero llega una parte, capítulo 11, versículo 33, que hablar ya de teología, el apóstol Pablo cambia radicalmente a algo poético, describiendo la grandeza del Señor. Cuando yo meditaba en esto, ¿verdad?, el apóstol Pablo se marcó por alguien así duro, por alguien serio, ¿verdad?, alguien que disfrutaba el cristianismo, alguien que le daba mucha importancia a los mandamientos del Señor. Pero en este momento, hermano, del versículo 33, cuando empieza a describir la grandeza del Señor, yo me ponía a meditar un poquito, a lo mejor hasta tratando de ponerme en la mente del apóstol, que me queda muy lejos, pero yo decía, o se me venía a mi pensar, la mente del hombre, el sentir del hombre siempre va a tener un límite. Cuando el Señor le empieza a enseñar, ¿verdad?, una revelación tan grande al apóstol Pablo, el Señor lo empieza a utilizar, el apóstol empieza a escribir a diferentes iglesias, una estaba en Corinto, una estaba en Roma, una estaba en Tesalónica, y cuando le está escribiendo a la iglesia de los romanos, hermano, llega un momento en que el apóstol como que se bloquea su mente y únicamente hablando de un sentido teológico se mete en un sentido de adorador. Empieza a entender tan grandes cosas y él empieza a narrar la grandeza y la profundidad y los misterios que únicamente le pertenecen al Señor Jesucristo. Mire, el versículo 33, usted puede leer desde el versículo número 11, está hablando de otra cosa, y en el versículo 33 dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? Porque de él y por él y en él son todas las cosas, a él sea gloria por siglos. Amén. Quise tomar este texto, hermano. El apóstol Pablo describe algo que a lo mejor nosotros ya lo debemos de entender. Las cosas de Dios, las cosas espirituales, están escondidas en un misterio lleno de riqueza, lleno de sabiduría. Son cosas que le pertenecen a Dios. Cuando nosotros queremos entender, cuando nosotros queremos percibir las cosas espirituales, sumergidos en nuestra humanidad, es algo imposible, es algo que no alcanzamos a comprender. Hablar de las cosas de Dios, vamos a hacer como que una separación. La palabra de Dios es palabra proveniente del mismo Señor Jesucristo, escrita por hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo. Pero hay otras cosas, hermano, en el trato, en la relación, en lo que nos metemos, en las profundidades del Señor. De esta manera entendemos un poquito más la mente del Señor, la manera de pensar, la manera de actuar. Es cierto, estoy convencido, no completamente, porque es imposible que entendamos a Dios, pero hablando de las cosas, de sus expresiones divinas, del trato, de la dispensación con la humanidad, hermano, es algo que sí podemos entender.
Hay hermanos que no alcanzan a percibir la obra de Dios, que no alcanzan a percibir su llamado, que no alcanzan a percibir qué están haciendo en la iglesia, qué nos espera hablando en un futuro eterno, qué pasa si obedecemos y desobedecemos, ciertas cosas que a lo mejor son muy insignificantes, pero tienen un valor muy grande en la vida de cada uno de nosotros como cristianos. El pueblo de Israel, hermano, no tenía un afecto profundo por la palabra de Dios. El pueblo de Israel, hermano, al contrario, en lugar de sentir esa necesidad, esa hambre por la palabra de Dios, tenían un oído sentimental. ¿Sabe usted qué es un oído sentimental? Mire, por ejemplo, una persona que es muy sentimental es una persona difícil de tratar. Es una persona difícil, cómo comunicarnos, ¿verdad? A través, lo podemos decir, de diferentes tratos que podemos tener con la persona. Una persona sentimental es una persona que se tiene que tratar con pincitas para no irle a herir, para no ir a ser un factor para que tropiece, para que se desanime. Nosotros, hermano, cuando tenemos un oído sentimental tocante a la palabra del Señor, el Señor no nos mete a profundidades, porque hubo un pueblo que le dio la espalda, ahorita lo vamos a ver, no nos enseña cosas profundas, porque nuestro oído es tan insensible, nuestro oído es tan sentimental, que en lugar de escuchar con el sentido de Dios, escuchamos con el sentido de nosotros. Es por eso que cuando está el mensaje de la palabra del Señor, es por eso que cuando está cayendo ese pan de vida, es por eso que nos bloqueamos y empezamos a recibirlo con un sentido humano, y vienen expresiones como que es que lo está diciendo por mí, es que el pastor nomás ya me trae, y es que por mí, y es que por mí, y es que me está apedreando. Entonces ese es un oído sentimental. Mire, Ezequiel capítulo número 33, vamos a verlo aquí. Gracias a Dios que este pueblo no somos nosotros, pero vamos a tomar este ejemplo que nos sirva, ¿verdad?, para no caer en esta condición. Ezequiel capítulo número 33. Hay hermanos que crecen espiritualmente hablando. La otra vez estábamos en la clase de música, ¿verdad? Los que estamos en la clase van a entender. Y decía el hermano, el músico que no practica es un músico que vive envidiando a los demás músicos. El músico que practica una hora, pues es un músico que tiene, no sé, a lo mejor una estatura musical regular. El músico que practica 2 horas es un músico que enseña, y así se fue mencionando algunas horas. Cuando nosotros transportamos todas estas cosas, incluso el Señor usó muchas parábolas, ¿verdad?, para que el pueblo de Israel entendiera. El cristiano que no se dedica, hermano, es un cristiano que va a vivir envidiando a los demás cristianos. El cristiano que se dedica 1 hora diaria es un cristiano que a lo mejor tiene una estatura promedio tocante a las cosas espiritual, y vamos subiendo la varita. El cristiano que se dedica 2 horas, que se dedica 3 horas, al grado, hermano, que hay cristianos, ¿verdad? Y no nada más vienen los apóstoles en la palabra del Señor, sino que cristianos que nosotros hemos conocido personalmente han dado testimonio de cómo se disfruta y cómo se conocen las profundidades de Dios. Las profundidades de Dios, pero también las profundidades del enemigo, porque el enemigo tiene sus talleres, el enemigo tiene sus profundidades, y ahí en medio estamos nosotros. Así como debemos de entender el trato que pretende tener nuestro Señor Jesucristo, también debemos de entender el trato que pretende darnos nuestro enemigo, nuestro adversario. Entonces, Ezequiel 33, versículo 30 dice de esta manera: y tú, hijo del hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra sale del Señor. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como mi pueblo, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, gracioso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, mas no las pondrán por obra. Empero cuando ello viniere, he aquí viene, sabrán que hubo profeta
entre ellos. Mire, hermano, le estoy diciendo, este pueblo no tenía un afecto profundo por en realidad la palabra del Señor. Sí, ¿verdad? Decían. Algo bien importante, hermano, que debemos de destacar, cuando el Señor le empieza a decir al profeta, mira, van a ir delante de ti como pueblo. Se van a sentar delante de ti como si fueran mi pueblo. Hay algo, hermano, que distingue, y esto es algo que nosotros mismos nos vamos a dar cuenta en qué posición nos encontramos nosotros. Una cosa es que yo me autonombre o me catalogue como pueblo del Señor, como cristiano, pero el verdadero cristiano, hermano, es algo que es alguien que escucha, pero pone por obra la palabra del Señor. El que parece pueblo del Señor y se congrega como pueblo del Señor y trata de vivir como pueblo del Señor es alguien que llega, incluso pueden ser todos los servicios, se sienta en este lugar, pero cuando sale de este lugar no pone por obra la palabra del Señor. Y dice que halagan con sus bocas, podemos estar glorificando y podemos estar gozosos, pero cuando no llevamos a la práctica la palabra del Señor, la misma Biblia nos está diciendo que no somos pueblo del Señor. Alguien, hermano, que es hijo de Dios, y ahorita vamos a ver diferentes aspectos, diferentes textos. Alguien que es hijo de Dios, hermano, cuando escucha su palabra de Dios, es alguien por quien lucha por llevarla a la vida diaria. Muchos ni siquiera quieren oír la palabra del Señor, otros tratan de escuchar la palabra del Señor, otros tienen un compromiso con el hombre y parece que ponen oído a la palabra del Señor, pero dice que el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. ¿Qué es andar en pos de nuestra avaricia? Buscando nuestros propios intereses, buscando lo de nosotros, no buscando, dice la palabra de Dios, que cada quien no busque su propio bien, sino el de los demás. Yo tengo que venir a este lugar, bueno, sí, buscando mi bien espiritual, pero también para servir a mi hermano, para servir al Señor. Yo no tengo que pretender, hermano, halagar con mi boca, pero mi corazón que ande en pos de mis propios intereses. Mire, hay diferentes cosas de lo que viene siendo la falta de profundidad, la falta de, ¿cómo le podemos decir?, de dedicación, de conocimiento. Una vez decía un hermano, nosotros no conocemos el mar. Bueno, lo conocemos a lo mejor en películas, lo conocemos en documentales. En algunos documentales ciertas personas se meten a investigar, traen sus cámaras. Entre más profundo esté el mar, encuentran mejores peces, encuentran la naturaleza, unos paisajes tremendos, y los que bajan y bajan y bajan hasta donde el Señor se los permite, pues ellos pueden decir que conocieron las profundidades y lo disfrutan. Es algo que para el ojo, que para la atmósfera natural, es algo muy bonito. Dice, algunos de nosotros únicamente nos levantamos los pantalones y nos metemos ahí un poquito. Y a veces tenemos hasta la desvergüenza, de tratar de refutarle a los buzos, de tratar de enseñarle a los que conocen en realidad la profundidad del mar, algo que nosotros mismos no conocemos. Entonces, las profundidades divinas, hermano, es algo que nosotros debemos de conocer. Tenemos que meternos, ¿va? Por ahí otra vez lo cantábamos, no quiero los tobillos, las rodillas, no quiero ni siquiera los hombros, yo quiero nadar en el río de Dios. Entre más nos metamos, que esto de hecho nos va a costar bastante, entre más profundidad conozcamos, hermano, más nos vamos a gozar y vamos a vivir con más paz, con más gozo. ¿Qué es lo que me impide conocer las profundidades de Dios? Mire, cuando venimos nosotros al Señor, hermano, y si no echamos raíces profundas, ¿va? O sea, vivir bajo convicciones profundas, enraizarnos en lo que viene siendo el cuerpo del Señor Jesucristo, pues rápidamente vamos a salir, ¿verdad? Vamos a salir flotando como la paja. Esto nos lo dice Marcos capítulo número 4. Vamos a ver Marcos 4, ¿va? Cuando no echamos raíces profundas, como los árboles, ¿va? Entre más enraizado esté el árbol, pues más frondoso se pone, ¿verdad? Más verde, da más sombra, da unos mejores frutos. Nosotros como cristianos, cuando no nos enraizamos bien en nuestro Señor Jesucristo, pues no damos fruto, no damos sombra, nos secamos rápidamente, nos tienen que quitar muchas de las veces. Marcos 4:16 dice, y asimismo, estos son los que son sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra
luego la toman con gozo, mas no tienen raíz en sí, antes son temporales, que en levantándose la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego se escandalizan. Aquí el Señor hablando de la parábola del sembrador, habla de diferentes, ¿cómo le podemos decir? De diferentes ámbitos cuando se siembra la palabra. De lo que estamos hablando nosotros, hermano, hay algunos cristianos que reciben el principio de la palabra con gozo y abrazan, por eso nos arrepentimos, por eso nos bautizamos, pero empieza a pasar el tiempo y como no echamos raíces profundas, vienen las aflicciones, vienen los problemas, vienen las persecuciones y dice que luego se escandalizan. Hay cristianos que se apartan, que no soportan las tentaciones, que no soportan las persecuciones, que no tienen el sentido de madurez para sobrellevar los problemas. Esto nos da a entender, hermano, y lo importante que nos resalta, que debemos de echar raíces profundas en nuestro Señor Jesucristo. Otra de las cosas, hermano, es que no tenemos un buen fundamento. Yo puedo fundamentar mi vida en el Señor, que debe de ser lo más sensato y lo más natural. Yo puedo fundamentar mi vida en mi esposa, yo puedo fundamentar mi vida en mi familia, yo puedo fundamentar mi vida en el pastor, yo puedo fundamentar mi vida en amistades. La palabra del Señor, hermano, nos recomienda que siempre nuestra vida esté fundamentada ¿dónde? En nuestro Señor Jesucristo. Mire, Lucas capítulo número 6. Lucas capítulo número 6, aquí ya voy a tratar de irme un poquito más rápido. Versículo 47. Lucas 6:47 dice: todo aquel que viene a mí, el que está hablando es el Señor, y oye mis palabras, y lo que dice ahí, ¿cómo dice, hermanos? No se queda en que únicamente, porque dice que no los oidores de la palabra, sino los hacedores de la palabra. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edificó una casa, el cual cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la peña. Por ejemplo, hablando de un edificio, entre más profundas sean las zanjas, entre más cimiento, entre más piedra, entre más cementos, tome una zanja, entre más grande sea la zapata, más difícil es que ese edificio se derrumbe. Entonces, cuando escuchamos la palabra del Señor, pero cuando obedecemos y hacemos la palabra del Señor, somos semejantes al hombre que cava, pero dice que ahonda. Qué importante, hermano, no es vivir un cristianismo o es no vivir un cristianismo muy superficial. Qué importante es que cuando lleguemos a los caminos del Señor estemos seguros que hemos cavado hondo, que hemos echado el fundamento sobre la peña para que los problemas, para que las enfermedades, para que las situaciones, para que las decepciones, todas esas cosas, hermano, no nos muevan de nuestra posición. Pero si no cavamos, si no ahondamos, si no conocemos, si no escudriñamos, si no tenemos un trato personal con nuestro Señor Jesucristo, ni tenemos siquiera un cimiento y cualesquier viento de doctrina, cualesquier problema, cualesquier situación, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a tumbar. Esto es importante, hermano, que no caigamos en la condición como aquel pueblo que decía amén a todo. Es importante que analicemos, es importante que midamos qué tanto hemos profundizado, qué tan armonizados estamos con el Espíritu de nuestro Dios. Sigue diciendo: y puso el fundamento sobre la peña, y cuando vino una venida, el río dio con ímpetu en aquella casa, mas no la pudo menear, porque estaba fundada sobre la peña. La peña es Cristo. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, en la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Nosotros somos una casa, hermano, nosotros somos una morada.
De nosotros depende qué es lo que vive dentro de nuestra casa. Pueden vivir amarguras, pueden vivir enojos, pueden vivir decepciones, pero también puede vivir la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sobre qué hemos puesto nuestro fundamento? ¿Sobre el hombre? ¿Sobre mis ideales? ¿Sobre mis sentimientos? ¿Sobre mis emociones? ¿Sobre lo que me dicta mi corazón? ¿Sobre lo que yo pienso? ¿Sobre mi propia perspectiva? ¿O hemos puesto nuestro fundamento sobre la peña que es Jesucristo? ¿Sobre qué lo hemos puesto, hermano? Sobre el Señor Jesucristo. Mire, otra de las cosas, hermano, que no nos permite ahondar o entrar en profundidades es la incapacidad de recibir un mensaje más profundo. ¿Qué entiende usted por mensaje profundo? Podemos decir, bueno, pues un mensaje profético. Si el hermano nos habla de las 70 semanas, pues es un mensaje profundo. Mira, hermano, hay temas, yo lo he mencionado varias veces, hay temas que tienen que ver directamente con nuestra salvación. Hay temas fundamentales, ¿verdad? Que si no los entendemos, que si no lo llevamos a la práctica, no vamos a ser salvos. Hay otros temas que son complementarios, como que le da color, como que le da vida, como que tiene que ver con la profundidad del Señor, lo que vienen siendo los temas proféticos, que también nos ayudan en nuestra salvación. No nos demandan directamente. Por ejemplo, si yo no entiendo las 70 semanas de Daniel, eso no merma en mi salvación. Pero si yo no entiendo que no debo andar de chismoso, que no debo andar de murmurador, eso sí tiene que ver con mi salvación. O sea, hablando de un tema fundamental y hablando de un tema complementario. Los temas, hermano, de profundidad son los temas que nos edifican. Son los temas de alerta, son los temas de advertencia, son los temas como el de lunes, que nos hablaba del adormecimiento, que nos hablaba que era necesario despertarlos. Esos son los temas profundos. Entonces, cuando hay incapacidad de recibir un mensaje profundo, vamos a abandonar los caminos del Señor. Mire, San Juan capítulo número 6. Alguien sí lo hizo, San Juan capítulo número 6. Hay hermanos, habían aquí, tiempo pasado había hermanos que querían oír temas de los dones del Espíritu, temas así de mover. Qué bueno, eso es parte, el mover, el derramamiento del Espíritu Santo. Pero para que haya un avivamiento, hermano, en la iglesia, quien debe de estar avivado somos nosotros. A través de los mensajes edificativos, de los mensajes que nos despiertan, de los mensajes que nos redarguyen, de esa manera yo me voy a avivar y voy a avivar el ambiente. Pero si no hay un avivamiento en mí, un avivamiento hablando a nivel personal, no va a haber un avivamiento hablando a nivel colectivo, a nivel ya congregación. Mire, San Juan 6:63 dice de esta manera: el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Aquí el Señor hablándoles ya directamente, haciéndoles entender, mire, es que no se trata de lo que ustedes quieran, no se trata de ustedes, sino se trata de Dios. Ninguno puede venir a mi presencia si no le fuere dado del Padre. Y lo dice: desde esto, muchos de sus discípulos, fíjese, no pocos, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Fíjese por lo que les dijo el Señor. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis vosotros iros también? Y respondiéndolo Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Fíjese, hermano, qué importante, dijo Pablo. Nosotros creemos, pero no nada más creemos. Conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Hay mensajes, hermano, por ejemplo, el mensaje que vino predicando desde el principio nuestro Señor Jesucristo era el término de la ley, hablando de lo ritual, era la perfección misma de la ley, era la liberación del pueblo de Israel.
Era un mensaje tan importante, pero la profundidad que tenía no era un derramamiento del Señor, no era ver milagros, no eran señales, sino que el mensaje del Señor Jesucristo fue arrepentimiento, fue un cambio de vida, fue un cambio de actitud. Ese era un mensaje profundo. Al momento de que cambian de actitud, al momento de que se arrepienten, al momento de que se congregan, de que empiezan a tener comunión con Dios, entonces viene el derramamiento del Espíritu Santo por primera vez en la iglesia. Pero lo profundo del mensaje del Señor fue el arrepentimiento, fue el cambio de vida, fue el cambio de mente, fue un cambio de actitud hacia con Dios. Entonces, ellos buscaban, porque dice que en una ocasión se le juntaron como 5,000. Ellos andaban porque les daba el alimento, ellos andaban tras su avaricia, ellos andaban buscando sus propios intereses. El Señor les empieza a enseñar su vida, les empieza a decir que si no se arrepiente no pueden heredar el reino de Dios. ¿Y qué es lo que hicieron? Le dieron la espalda. Desde que el Señor les empieza a hablar ese mensaje, que le podemos decir un mensaje muy profundo, un mensaje que hasta la fecha el pueblo de Israel no ha entendido y no ha comprendido. Los discípulos lo entendieron, dijeron, tú eres el Cristo. Dígale a un israelita que Jesucristo es el Cristo y verá que hasta lo quiere golpear. Porque no entienden lo que mencionó el apóstol Pablo, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Entonces, hermano, a veces nosotros somos incapaces de recibir un mensaje profundo. Déjeme decirle, hermano, que aquí en esta congregación, hasta le voy a presumir, hay mensajes muy profundos. Hay mensajes que nos han enseñado a cambiar actitudes incorrectas. Hay mensajes que a lo mejor hasta nos caen de repente, como hasta crujimos los dientes porque lo vemos desde nuestro lado carnal. Pero son mensajes, hermano, que nos van a llevar a Dios. ¿Qué ganamos con escuchar, verdad, mensajes halagueños? ¿Qué ganamos estar en lugares que nos endulzan el oído, pero no nos llevan a Dios? No nos llevan a la presencia de Dios. No nos llevan a conocer a Dios. ¿Qué hacemos con eso? ¿Verdad? Por eso el apóstol el Señor Jesucristo dijo, ellos son ciegos, guías de ciegos. Pero alguien que ve, alguien que se mete a las profundidades del Señor, es alguien que lo va a guiar a las profundidades del Señor. El Señor quería llevar a este pueblo, hermano, a la salvación. ¿Qué tan profundo lo quería llevar? Pero el Señor les empieza a marcar que tienen que cambiar su vida, su patrón de conducta, sus rituales, ¿vale? Les empieza a aclarar el significado de la circuncisión, que no era algo ritual, era la circuncisión del corazón. Les empieza a enseñar diferentes temas a los judíos, pero no. ¿Qué es lo que hicieron? Lo crucificaron porque fueron incapaces de recibir un mensaje profundo. Otro factor, hermano, es que no tenemos convicciones profundas. Mire, Efesios capítulo número 4. A veces pensamos que por tener muchos años en la iglesia ya maduramos y ya tenemos convicciones profundas. Y déjame decirle que no, hermano. Esto no es el tiempo que usted pueda tener en la iglesia. Este es el tiempo que trate usted con Dios. Así tenga 100 años en la iglesia, pero si no trata profundamente con el Señor, no va a tener convicciones profundas, no va a conocer las profundidades de Dios. Puede llegar alguien en una semana de bautizado y se mete más hondo que usted y le puede enseñar a usted. Hay muchos que nos cae hasta de peso. Es que yo ya tengo tanto tiempo y llega esta persona tan nueva y ya me quiere rebasar. No, hermano, la iglesia del Señor no se trata de tiempo, se trata de trato y de relación con Dios. Efesios 4, versículo número 14 dice, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina o todo viento de enseñanza, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos o nos agrandemos o aumentemos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida, toma aumento de cuerpo, edificándose en
amor. Fíjese lo que nos dice el versículo número 14, que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier tipo de doctrina. Que ya no seamos, hermanos, cristianos emocionalistas. Que no influya en nuestra vida espiritual que si estamos enojados o que si estamos contentos. A veces pensamos, hermano, que el gozo es algo que tiene que ver con mis sentimientos. Estoy contento y pienso que estoy gozoso. Estoy enojado y no estoy gozoso. Eso no es el gozo, hermano. El gozo es que si estoy enfermo, que si tengo problemas, que si tengo cuestiones, nada me roba el gozo. No es algo que tiene que ver con mis emociones. Entonces, un cristiano, hermano, que las cosas buenas lo levantan y que las cosas malas lo derrumban, es un cristiano fluctuante. Nosotros siempre que tenemos que mantenernos al margen de lo que nos dice la palabra del Señor. Que algo que si alguien que nos halague, que alguien que nos diga, ay hermano, qué bonito predica, qué bonito canta, qué bonito, gloria a Dios. Y andamos bien contentotes. Y alguien que nos diga, hermano, qué feo predicó ahora, me derrumbo. Hermano, qué feo tocó ahora, ay, me derrumbo. No, hermano. Que lo bueno no influya, que lo malo no influya. Yo tengo que mantenerme en lo estándar. O sea, siempre bajo convicciones divinas, no convicciones humanas. Que crezcamos en todas las cosas, pero ¿en qué? En Cristo, dice, en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Podemos crecer físicamente, yo creo que eso se nota mucho. Podemos crecer económicamente, podemos crecer hablando, ¿cómo le podemos decir? Biológicamente, ¿va? Podemos crecer, aumentar en nuestra familia, podemos crecer en número, en congregación, podemos crecer en diferentes grupos, en los departamentos que se abren dentro de la iglesia. Pero qué importante, hermano, que crezcamos, pero en nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es que crezcamos en las cosas espirituales. No que busquemos posiciones o que busquemos un agrandecimiento físico, literal, moral, no sé, de lo que yo le estoy mencionando, no. Las convicciones, hermano, profundas nos mantienen siempre amando y a un lado de nuestro Señor Jesucristo. Cristianos que por problemas, fíjese, por problemas con otro cristiano en la congregación se han ido al mundo, han renegado, han llegado a odiar a su hermano. Cristianos que porque otra vez subían a una red social una foto así muy sarcástica de un niño haciendo pucheros y me dio risa. Y decía, es que el pastor no me saludó y ya me voy a ir de la iglesia. Algo muy sarcástico, acaba un niño haciendo pucheros. Y sí, hermano, vemos cristianos de ese tipo, que porque no me saludó, que porque no me tomó en cuenta, que porque no me avisó, que porque no esto, que porque no lo otro, y merma nuestro estatus espiritual. Ya no oramos por mi hermano, ya no amamos a mi hermano. Y estas cosas, hermano, sí tienen que ver directamente con nuestra salvación. Entonces yo me atrevo a decirle, estas cosas son profundas. No espere usted un tema así de mega conversiones, ¿verdad? Como luego vienen ahí en el internet, mega sanidades y que se cayeron 3,000 y qué bonito y andamos volando en nuestras emociones. Esto no tiene que ver con nuestra salvación. De los temas que tienen que ver directamente, hermano, con un día estar delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, eso es profundidad. Nadar, ahondar, echar el cimiento lo más profundo que podamos, eso es vivir con una capacidad de recibir un buen mensaje, eso es vivir con convicciones profundas, con un buen fundamento, pero sobre todo enraizados en el amor hacia nuestro Señor Jesucristo. Esto es importante, hermano, esto es que digno, yo le mencionaba, es bonito reconocer, es bonito, ¿cómo le podemos decir? Valorar las enseñanzas, valorar los momentos de adoración, valorar los encuentros con nuestro Señor Jesucristo. Las personas que no valoran su vida son personas que se tiran al vicio, son personas que se hacen daño ellas mismas, son personas que no les importa robar, no les importa que los maltraten, no les importa que la asociación los haga a un lado, son personas que no valoran su vida. Cristianos que no valoran el cristianismo son cristianos que viven valiéndoles, que viven dándole lo mismo. Se ha dicho, si me congrego o no me congrego, es lo mismo. A cristianos que les da lo mismo dejar. Pasa un jueves, pasa un lunes, pasa una semana, pasan 2 semanas y no van a la iglesia y vienen con un ánimo tremendo que uno dice, caray, ¿será? ¿Tengo que dejar de ir a la iglesia para sentir ese ánimo y esa espiritualidad que tiene este hermano? ¿O qué es lo que está pasando en la iglesia del Señor?
No, hermano, que no nos confunde el enemigo y sigamos adelante creciendo en el amor y en las buenas obras de nuestro Señor Jesucristo.